Hola amigos, sean bienvenidos a Leer Leer con el Cruz. Yo soy Byron con Y y hoy voy a hablarles acerca del trabajo infantil. Nilikuwa naishi Uganda, nilikuwa naenda kwa masomo. Baada ya kutumika jua kupata makuta kuemea. El 12 de junio del 2002 se establece el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y a la par, la OIT genera y promueve la creación del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. En uno de los pronunciamientos de la OIT se establece que el trabajo les niega la oportunidad de ser niños. En este mismo enfoque, UNICEF y otras organizaciones a nivel del mundo han buscado luchar contra esta realidad que nos invade desde los años 1876 o inclusive mucho antes. Sin embargo, las posibilidades que se van brindando a través de los programas y proyectos estatales, como en Ecuador, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, como proyectos que buscan la erradicación del trabajo infantil y la disminución de la mendicidad como un mecanismo para que los niños se liberen de las calles y dejen de generar recursos para estas mafias que promueven en ellos un trato negligente, abusivo. Sin embargo, la realidad y la cultura de varios países de América Latina ha generado una discusión diferente y que de alguna manera promueve un pensamiento distinto de los niños, opiniones propias de los niños que es avalada por otras instituciones u ONGs, e inclusive si tomamos las declaraciones de UNICEF en las que se dice que se debe tomar en cuenta la opinión de los niños, podríamos decir que esto es válido. ¿Pero a qué me refiero? Como un antecedente, en el año de 1976 se crea una organización denominada MANTOC, Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos. Para el año de 1988 y en Perú se celebró la primera edición de una reunión latinoamericana de adolescentes y niños trabajadores, que coincidió con el 10º aniversario de MANTOC. A partir de entonces se inició una serie de encuentros que dio lugar a la creación de MOLACNATS, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes y Niños Trabajadores. Está conformada por países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Venezuela, y tiene sus propias organizaciones, cada uno de estos países, que básicamente lo que buscan promover y garantizar es que si los niños están trabajando y si los adolescentes están trabajando, que lo hagan pero bajo condiciones de respeto, con un salario digno e igualitario por la razón del trabajo que están realizando y el tiempo que dedican a trabajar. Obviamente esa agrupación mantenía vigencia hasta alrededor del 2015, es hasta donde localicé o los pude rastrear con una actividad bastante presente dentro de su página web. Sin embargo, posterior a esto no encontré ninguna manifestación o alguna forma en la que ellos sigan agrupados y coordinados. Imagino que los programas y los proyectos que se han venido desarrollando de la mano y de la gestión desde UNICEF para todos estos países de Latinoamérica han generado estos cambios o estos recambios de pensamiento. También hay que entender que en el año 2012 se generó un sindicato de niños que defiende los derechos de los trabajadores, pero hay que entender de manera absoluta que si bien es cierto en América Latina, que es donde se generan esos sindicatos, vemos el trabajo infantil como algo negativo y negligente, pero si miramos a países como Estados Unidos u otros países como Europa, cuando vemos las películas de Hollywood, vemos que los niños están muy acostumbrados a realizar trabajos como por ejemplo el cuidado de niños, el cuidado de ancianos, acompañar o sacar a pasear mascotas, el tema de cortar los césped de los vecinos, el tema de la entrega de periódicos o de mensajería. Vemos que los niños o los adolescentes están involucrados desde muy tempranas edades en trabajos como atención al cliente, de alimentos, como meseros, etc. ¿Por qué en países tan industrializados y avanzados se les permite a los niños y a los adolescentes trabajar y en América Latina está mal visto? Esto se puede responder desde una mirada capitalista, es decir, que los países industrializados y las grandes marcas, etcétera, quizás estén gustosos y promoviendo el trabajo infantil y de menores porque esto abarata los costos de producción. Es decir, que tengo una persona, que en este caso es una persona prioritaria, vulnerable, que puede realizar un trabajo que lo podría realizar un adulto, a quien le voy a pagar mucho más por el mismo trabajo que va a hacer un niño o un adolescente. Es decir, que se promueve el trabajo infantil y se promueve el trabajo de los menores porque va a ser menor pagado y porque estas no van a generar condiciones legales como por ejemplo la contratación de un seguro, prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que sin embargo en nuestros países de América Latina como Ecuador esto no se da.
Uno de los argumentos del movimiento latinoamericano del Caribe de niñas, niñas y adolescentes trabajadores era que se debería garantizar que los niños que ya están trabajando lo sigan haciendo, pero bajo las condiciones adecuadas y con un salario digno y adecuado para el tipo de trabajo que están realizando en relación al tiempo que también están invirtiendo en el trabajo. Esto no se cumpliría a razón de que en nuestros países muchos niños son utilizados para trabajos precarios que ponen en riesgo su salud, que les impide la escolarización o el acceso a la educación y generan algunos rasgos de vulneración directa. Sin embargo, si analizamos un poco más a profundidad la realidad de nuestros países, vemos que está muy naturalizado el tema del trabajo infantil. Y no me refiero como una condición específica de trabajador, sino que está naturalizado dentro de la crianza. Por ejemplo, si miramos muchos procesos de crianza en nuestros países, vemos que los niños ayudan en las zonas rurales, a la cosecha, al cuidado de los niños más pequeños, de los hermanos más pequeños. Hablo de parentalización, que está muy adentrado dentro de la cultura de crianza de zonas rurales, muy rurales o áreas muy empobrecidas, donde los padres tienen que dejar a todos sus hijos para salir a trabajar al campo. También vemos que muchos niños ayudan en negocios pequeños o en negocios grandes a los padres. Desde tempranas edades salen de la escuela y van a los locales, por ejemplo, en un mercado, por ejemplo, en un local de venta de ropa o de zapatos. Los niños se crían en ese ambiente y empiezan a trabajar. No son remunerados en la mayoría de casos y no son atendidos como trabajadores, sino como niños que tienen la obligación de ayudar y atender el negocio familiar. Entonces, como vemos y como estoy dando esta lectura un poco más general y amplia, el trabajo infantil no debe ser visto de una sola arista como un problema netamente social o estructural, sino que tiene que ser visto con una visión muy amplia desde las estructuras comerciales y capitalistas. Y pondré un ejemplo. En Ecuador, hace varios años atrás, hace unos 8 o 9 años, era bastante común ver a jóvenes y a niños haciendo el trabajo de cerillos, es decir, de los que arrastraban los carritos en el supermercado. Estas personas eran vinculadas sin ninguna relación de dependencia, sin ningún seguro, en una gran marca y corporación en nuestro país, y después de 3 meses o de 2 meses eran desvinculados y se contrataban nuevas personas. Lo mismo ocurría con otro tipo de empresas muy reconocidas en nuestro país que hacían una especie de tercerización con la contratación de menores de edad. Porque obviamente, como ya lo dije, su objetivo era generar mayores ganancias al reducir los costos en la atención de sus clientes o de la venta de sus productos, porque eran personal que no estaba ganando o no iba a ganar lo mismo que lo haría una persona adulta que conoce sus derechos y que puede tener acceso a diferentes demandas hacia su empleador. No queda duda que los procesos que se han generado alrededor del mundo para promover que los niños salgan de los espacios de trabajo son 100% importantes, pero no sin antes reconocer la visión completa de las oportunidades y las estructuras culturales que tenemos. Resulta muy común que para las zonas indígenas o las zonas altamente rurales de la Amazonía de nuestros países, los niños estén vinculados desde muy tempranas edades a las labores qué hacen sus padres dentro del campo. Y esto no puede ser invisibilizado ni tomado como una forma negativa porque es parte de su cultura y de su cosmovisión. Sin embargo, hay que limitar la precarización. ¿A qué me refiero? Si nos vamos a las zonas de la Amazonía donde se hace minería ilegal y también extracción, y en otras zonas del país, vamos a ver que los niños también están realizando las mismas labores que sus padres, es decir, trabajar en precarias condiciones para la extracción de minerales y también en la zona petrolera, posiblemente. Sin embargo, esto no significa que como es algo dentro de su cosmovisión y como es aceptado dentro de la cultura de esas familias, deba ser permitido y aceptado.